Regresamos a Punto y Contrapunto. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fue reelegido. A sus 75 años será la quinta vez que ocupe el cargo. Estas elecciones, que tuvieron poca participación, fueron calificadas como una farsa por Human Rights Watch, dado el encarcelamiento de opositores, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, incluso la calificó como una pantomima y dijo que usará todas las herramientas diplomáticas y económicas para ayudar al pueblo de ese país. Aunque no dijo cómo, veamos en contexto. Este domingo, Daniel Ortega, de 75 años, fue reelegido como presidente de Nicaragua. Según resultados provisionales, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que lidera Ortega, ganó con el 75% de los votos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la votación fue una pantomima y que usará todas las herramientas diplomáticas y económicas para ayudar a ese país. Ortega compitió contra 6 candidatos y una avalancha de críticas por no permitir la entrada de la prensa internacional ni de observadores internacionales. El director de Human Rights Watch para América, José Miguel Vivanco, señaló que los candidatos no representaron una auténtica oposición y que las elecciones fueron una farsa. Las 7 personas opositoras al régimen que habían expresado su intención de postularse a la presidencia y más de 39 opositores fueron arrestados, según Ortega, por planear un golpe de Estado. El gobierno de Nicaragua también calificó de golpistas a miembros de la OEA por debatir un informe sobre la impunidad estructural y los crímenes de lesa humanidad en ese país. Ortega, ex líder guerrillero, gobernó el país centroamericano entre 1985 y 1990 y regresó al poder en 2007. Desde entonces ha sido reelecto en 3 ocasiones, incluyendo la de este domingo. Su esposa, Rosario Murillo, a quien nombró copresidente recientemente, ganó por segunda vez la vicepresidencia. Según Amnistía Internacional, el proceso electoral estuvo marcado por graves violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, falta de acceso a la justicia, ataques a la libertad de expresión y violaciones a los derechos políticos. Desde el 2018, Nicaragua vive una crisis política luego de que el régimen de Ortega reprimió con violencia protestas ciudadanas contra una reforma al sistema de seguridad social. Punto y contrapunto. Último tema de la noche. Empiezo contigo, Elisa. Pues como se esperaba, fue reelecto Daniel Ortega como presidente de Nicaragua después de, ya lo decía la nota, pues un periodo de represión no solamente a sus opositores, sino también a periodistas e incluso activistas. ¿Qué decir de la crisis política que vive Nicaragua y después de estas elecciones todavía más? Híjole, sí, yo creo que lo primero que hay que decir es que es un contexto regional bien complicado, porque después de las elecciones en Nicaragua estamos viendo las elecciones en Honduras, que van a ser próximamente también, y hemos visto pues evidentemente una degradación de la situación democrática en El Salvador, por ejemplo, con su presidente Nayib Bukele. Entonces, una región que sufre mucho, que está al centro de los éxodos migratorios y que pues en este momento, incluso en los temas electorales y de democracia participativa, no lo están haciendo particularmente bien. Estoy segura que varios de mis colegas van a ahondar en el tema de la crítica internacional, entonces no me voy a concentrar en eso, simplemente poner en contexto quién es este personaje, porque me parece que hay un par de datos que sí son muy relevantes. Este señor, si sumamos todos sus periodos presidenciales, incluido el anterior, que fue en décadas pasadas, pues logra sumar 28 años en el poder al frente de Nicaragua. Es un individuo que, si bien tenía muchísima legitimidad por venir de un movimiento de guerrillero que terminó por derrocar una dictadura de derecha en los 80s en su país, pues al final terminó deformando las causas del movimiento guerrillero, de sus compañeros de lucha. Muchos de ellos abandonaron el barco, le dijeron en repetidas ocasiones que él ya no representaba lo que eran los ideales de democratización del Frente Sandinista, se quedó sin sus propios aliados y correligionarios de lucha original y terminó deformando las instituciones, pues al punto de que no solo se ha reelegido ya esta vez, sino que puso a su mujer, como bien consignaba la nota, como vicepresidenta de Honduras. Tiene escándalos de enriquecimiento ilícito, su familia ha salido en más de un reportaje en medios internacionales sobre la vida de reyes y lujos que se dan, y es un personaje que ha reprimido directamente también a su propio pueblo, ya no solo a sus opositores, ya no solo a las ONGs, ya no solo a los medios, que eso per se es un signo claro de degradación de la democracia, pero que tuvo en las protestas donde la ciudadanía salió a las calles justamente a oponerse a una de sus políticas, cientos de muertos, más de 150 personas permanecen en la calle, y aunque ya hubo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigiendo la liberación de los presos políticos, porque eso es lo que son presos políticos, sí, el gobierno nicaragüense se ha hecho
de oídos sordos, y no solo no ha atendido, digamos, como esas órdenes ya de tribunales hemisféricos, sino que además pues tuvo a mal encarcelar a sus opositores para hacer una farsa que hoy están consignando no solo 4 expresidentes de la región, sino la Unión Europea como tal, y incluso, bueno, el gobierno de Estados Unidos, que seguro ahorita mis compañeros entran en esos detalles. Ana, ¿tú cómo viste estas elecciones? Efectivamente, pues muchos países han condenado esta jornada electoral y también organizaciones y organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Qué dice también sobre el estado de las democracias, con lo que decía Lisa, en situación complicada, digamos, para América Latina? Y también creo que es importante hablar del papel de México ante esta situación en Nicaragua. Pues es un tema bien complejo porque yo creo que es bien difícil saber a quién creerle en este tipo de circunstancias, al igual que pasa con otras situaciones, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Sin duda hay un montón de situaciones que por parte tanto del gobierno como digamos, la familia que ya mencionaba Lisa, de Daniel Ortega, pues son bastante extrañas, bastante condenables, ¿no? El tema de la violencia hacia las personas que se manifiestan a mí me parece indefendible, ¿no? Bajo ningún esquema. Sin embargo, también sabemos que hay pues una dinámica ya bastante consolidada, por decirlo menos, ¿no? Pues, del imperialismo y del neoliberalismo, principalmente orientada por Estados Unidos, pero ya con un montón de otros actores, en las que pues se ha buscado estigmatizar a los gobiernos de izquierda en América Latina y particularmente en Centroamérica y en esa región como dictaduras, ¿no? Y entonces viene, pues ya sabemos la fórmula, toda la andanada mediática, vienen estas organizaciones de derechos humanos, unas con más legitimidad que otras, y una serie de discursos que ya se conocen y que pues han resultado así, no de ahorita, ¿no? Sino desde hace varias décadas, ¿no? Y se han consolidado distintos golpes de Estado en América Latina con esta misma fórmula. La situación más reciente fue en Bolivia, ¿no? Y sucedió algo muy similar, ¿no? En las últimas elecciones, donde la OEA calificó el fraude, después resultó, bueno, hay muchas versiones de que la OEA había sido la que había calificado mal. Entonces, para mí es verdaderamente complicado posicionarme al respecto porque no pretendo de ninguna forma hacer una apología de la violencia ni de las violaciones hacia los derechos humanos, pero también me parece que la información que tenemos es bastante sesgada y bastante llena de intereses económicos, ¿no? Independientemente. Pero a mí sí me parece muy sorprendente y muy contundente este 75% de victoria que tiene Daniel Ortega y este 65% de participación que se reporta hasta los últimos conteos y que, pues bueno, también, ¿no? Estas celebraciones en la calle y que yo creo que el pueblo nicaragüense sí tiene una gran tradición, pues, de defensa de la democracia y sobre todo, pues, de la no intervención en sus asuntos por su propia historia reciente, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es un gran, digamos, indicador de hacia dónde está la realidad de las cosas, pero sin duda nadie decente podría defender las violaciones a los derechos humanos que están sucediendo, y creo que ese es otro tema, independientemente de la parte electoral y del triunfo presidencial, que tiene que mantenerse en vigencia. Y que también fue muy difícil documentar las elecciones porque muchos de los periodistas, incluso internacionales y nacionales nicaragüenses, pues están en el exilio. Eder, ¿tú cómo viste estas elecciones? ¿Coincides con la lectura de Ana? Y también ha sido muy criticada la postura del gobierno mexicano ante la situación en ese país y, bueno, bajo el argumento de no intervención. ¿Qué decir sobre, crees que México debería tomar otra postura o cómo lo ves? Yo creo que la postura de México con el gobierno de Nicaragua es la más distante que con cualquier otro gobierno que yo tenga claridad. Incluso aunque hay tensiones con el gobierno de Israel, no hay esta distancia. En al menos 3 ocasiones, por ejemplo, en el documental Esto Soy, el presidente López Obrador habla de Daniel Ortega haciéndole una fuerte crítica porque tenemos en el movimiento documentado lo que tú consignabas hace un rato. Hay muchos compañeros, compañeras sandinistas que lucharon por la liberación del pueblo nicaragüense que después fueron perseguidos por Daniel
Ortega. Coincido plenamente con Ana en el sentido de que hay elementos que no se ven. Sí, por supuesto, tiene un respaldo popular muy fuerte, si no ya hubiera sido invadido Nicaragua hace mucho tiempo. También es real que hay una estrategia para que los gobiernos no alineados al neoliberalismo sean derrocados por la vía de los golpes blandos, de los golpes de Estado, como sucedió recientemente con Bolivia, pero yo no compararía el gobierno de Evo Morales o actualmente el gobierno de Bolivia con el de Daniel Ortega. Sí me parece que hay muchas señales de que hay un exceso de mano dura. Para mí es el último vestigio de un dirigente de izquierda socialista de corte stalinista. Es muy duro Daniel Ortega, es absurdo lo que está haciendo, la forma en la que está conduciendo los canales democráticos de Nicaragua, y sí me parece que no hay ninguna certidumbre democrática cuando tienes a prácticamente toda tu oposición encerrada, y no ni siquiera a la oposición de ultraderecha, sino incluso a sandinistas. O sea, sí me parece que es irracional la forma en la que Daniel Ortega conduce el país y termina siendo una burla. Sin embargo, insisto, sí tiene un respaldo popular muy importante y creo que eso es lo que lo mantiene también en el poder. ¿Y cuál es la verdadera legitimidad en medio de estas condiciones para competir? Alfredo, ¿tú cómo viste las elecciones en Nicaragua? Y creo que también una pregunta relevante será, pues a partir de este resultado electoral, pues ¿qué esperar? ¿Qué escenario esperar para Nicaragua? Pobres nicaragüenses. A ver, primero que nada, yo no sé por qué dice Ana que no se puede creer una versión u otra. ¿Por qué tendríamos que decir si creemos una versión u otra? No es de versiones. Tan mal está, y por eso, pues por supuesto que puede irritar que Joe Biden venga a hablar de pantomima, ¿no? Cuando Estados Unidos ha tenido el papel que ha tenido en la región, provocando guerras, provocando golpes de Estado, es una verdad que no se nos puede escapar, pero por favor, o sea, decir que puede ser información sesgada lo que se ha presentado, lo que hemos visto. Ahí está en parte lo que nos ha dicho Eder, ahí está la represión al pueblo que comentaba Elisa, pero qué flaco favor se le hace a los gobiernos de izquierda al tratarlos de meter en esta línea de víctimas, de meter a Daniel Ortega como víctima de una persecución de Estados Unidos o de un golpe de Estados Unidos. Yo creo que es bastante irresponsable, por decirlo menos, ¿no? También diría que la distancia no basta, ¿no? O sea, que Estados Unidos, que México no se meta en una cosa u otra, pues por favor, hay que condenar los dos lados, ahí sí, de un ataque al pueblo o de un gobierno o de una serie de fenómenos políticos que al final lo que terminan haciendo es costándole a los pobladores, a la población. Decía José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, que él sí ayer abonó pues, prácticamente en Twitter, en un hilo, pues dando como el manual del autoritarismo, ¿no? ¿Qué ha pasado en Nicaragua? Bueno, desde fines de mayo hay 39 críticos del gobierno que están siendo procesados por traición a la patria. Las elecciones, como ya se dijo acá, se realizaron sin observadores internacionales. Ortega prácticamente ejerce el control de todos los poderes desde la Asamblea Nacional, los tribunales propios de Nicaragua y el Consejo Supremo Electoral. Gracias a su férreo control, decía José Miguel Vivanco de la Asamblea Nacional, Ortega ha promovido leyes y medidas represivas que violan derechos fundamentales y que restringen la participación política de candidatos de oposición. Eder ya nos ha contado, pues prácticamente todos los opositores están en la cárcel, ¿no? Bien. No encuentro el dato que dice Ana de que fue una gran participación política, pues todos los medios están reportando que la participación ciudadana fue alrededor del 20%. Por eso creo que es correcta la calificación de farsa a esta elección, además de los más de 100 críticos del gobierno que ya habían sido detenidos, incluso hay insinuaciones y hay denuncias serias de tortura y de personas que permanecen en prisión de forma abusiva, ¿no? Entonces ahí están las dos versiones. Yo no creo por qué nos tenemos que creerle a uno o al otro cuando hay un pueblo que está sufriendo. Ana, tenemos que ir a corte, pero 20 segundos porque levantaste la mano y por alusiones personales.
Gracias. No, pues nada más justo, esas son las versiones a las que me refiero. Hay medios que reportan el 20%, hay medios pro régimen que reportan el 65%, y es donde yo digo que a mí me parece muy difícil, no sé si Alfredo tenga información de primera mano para saber cuál es la realidad, pero a mí me parece que es muy difícil y por intuición pensaría que no está en ninguno de los dos lados, ¿no? Entonces, bien. Creo pero que eso así es solo como participación. habría que analizarlo. No, y en todo lo demás, Pero también podría hablar de los participación, todo lo demás, o sea, tú puedes controvertir el ataque que se le ha hecho a medios de tenían, comunicación. faltaban una ley que puedes criticar la ley, pero la ley existe y ni siquiera están como afiliados a ningún partido político. No, hay un montón de datos. Tenemos que irnos a una pausa, pero si quieren podemos podemos retomar el debate y también hablar sobre otras democracias en América Latina que valdría la pena, como es el caso de El Salvador. Vamos un corte y regresamos ya con la paparrucha. Y para despedirnos de las y los panelistas, no te vayas.